Sé que el tema del alquiler llama muchísimo la atención y por eso en este video les quiero hablar sobre cómo ha sido mi proceso buscando apartamento, porque si vieron mi video anterior, yo me encuentro viviendo en una habitación, alquilando una habitación, pero una de mis metas para este año 2025 es conseguir un apartamento, ya sea un estudio o un apartamento de una habitación. Quiero compartir mi experiencia buscando apartamento en Arlon. Es una pequeña ciudad de Bélgica fronteriza con Luxemburgo, incluso catalogada como la provincia belga de Luxemburgo. En este video les voy a hablar sobre las páginas en las que he buscado alquiler, sobre qué me han preguntado los propietarios de los apartamentos o las personas que trabajan en las inmobiliarias, porque ya he llamado, ya he contactado a varios propietarios y a varias inmobiliarias para que me den información de esos apartamentos que están publicados. Antes de empezar a responder esto, es importante que ustedes se planteen cuánto quieren gastar mensual en un alquiler de un apartamento. ¿Quieren gastar 800? ¿Quieren gastar 1000? ¿Están dispuestos a pagar hasta 1200? En mi caso, yo diría que como es una sola persona que va a pagar ese alquiler, a mí me gustaría que fuera lo más económico posible. Mi rango yo lo pondría en 800 euros, teniendo en cuenta que el alquiler del apartamento sea de 600 euros, posiblemente 50 euros de cargas, que las cargas viene siendo el condominio del edificio, los servicios del edificio, pagar los servicios del edificio mensual y aparte luz, agua e internet. 600 de alquiler, 50 de las cargas y 150 de estos servicios que ya les acabo de mencionar, viene siendo unos 800 euros. Pero no es fácil conseguir un apartamento al precio que yo lo quiero, en 600 euros. Entonces, planteándome en la realidad, yo he calculado un presupuesto de hasta 1000 euros. Máximo 1000 euros. Mínimo 800. Me encantaría conseguir algo en 800 porque es lo más económico, es lo que más me beneficia a mí, que sea cerca de la estación de trenes y que esté bien isolado, porque es importante, sobre todo ahora en invierno que hace mucho frío, que el apartamento, las paredes estén bien isoladas, estén bien hechas, porque a veces cuando es una casa vieja o un apartamento viejo no tiene buena isolación y de alguna manera u otra te puede perjudicar la salud, tanto frío. Si este tema es de preocuparles, tienen que estar pendiente con esto y hacer atención con que sea un apartamento que les proporcione buena isolación. Igualmente, todos los apartamentos, todas las casas, por lo menos en este lado, entre Bélgica y Luxemburgo, tienen la calefacción. La isolación, que tenga buena isolación en el apartamento, eso tú no lo puedes saber, pero sí tienes que estar seguro que tenga calefacción. Normalmente siempre tiene. No es algo de lo que tampoco te tienes que preocupar porque normalmente siempre tiene. Y lo que yo sí recomiendo que vean que tiene la calefacción, pero estén muy pendiente con que la calefacción sea de gas o sea eléctrica, porque normalmente si es eléctrica, la electricidad es una de esas cosas que tú pagas fuera de lo que está dentro de la mensualidad del apartamento. Puede ser 600 euros de alquiler, 50 de cargas, pero la electricidad no va dentro de las cargas, no va dentro del condominio, es algo que tú pagas aparte. Y si la calefacción es eléctrica y tú la utilizas mucho, te va a cargar más el pago de la luz. O sea, si tú pagas normalmente 50 de luz mensual, puede que te llegue más cara porque estás usando la calefacción eléctrica. En cambio, si la calefacción es a gas, normalmente el gas está incluido dentro de las cargas que tú pagas del edificio, dentro del condominio. Y no es algo que tú vas a ver económicamente como un cargo muy grande, como te pueda llegar la electricidad a un precio muy alto a causa de la calefacción. No es algo que sea un precio por el que tú te tengas que preocupar porque puedas pagar más si es a gas. Entonces, esto ténganlo muy en cuenta.
Calefacción normalmente recomiendo a gas, no eléctrica. ¿Cuáles son las preguntas que me han hecho ahora que he llamado a los propietarios e inmobiliarias para preguntar por apartamentos que me han interesado? Una de las preguntas que me han hecho, esto es la clave, ya les he dicho, es si tengo contrato CDI. Esto es contrato fijo, que normalmente es el que garantiza que tú siempre vas a tener trabajo. Es el contrato fijo, es contrato indefinido y esto es una tranquilidad para los propietarios, para las inmobiliarias, porque ellos ya saben que tú tienes un trabajo fijo. Es decir, que tienes para pagar todos los meses el alquiler. ¿Cuál es el trabajo que yo hago y dónde trabajo? Porque para ellos también es importante saber si tú trabajas en Bélgica o Luxemburgo, porque obviamente en Luxemburgo el sueldo es mayor y ellos saben que si trabajas en Luxemburgo sueles ganar más que en Bélgica. Y ¿de qué trabajas? Te lo preguntan como para saber más o menos de cuánto puede ser tu salario, imagino. No es lo mismo trabajar en las limpiezas a lo que puedes llegar a ganar si trabajas en una transnacional, en la parte de contaduría pública o en la parte de informática. Otra pregunta que me hicieron es si tengo carro. Yo les dije que no y al parecer esto no le gustó mucho al propietario del apartamento con el que yo hablé porque él sabe que yo dependo del bus para ir al trabajo y ese apartamento no quedaba muy cerca de la estación central de trenes de Arlon, que es donde pasan los buses también. Entonces no sé si él capaz dijo, bueno, si le queda lejos de la estación central de trenes de Arlon, ¿cómo va a ser para ir a pie desde el apartamento hasta allá? Entonces yo le envié un mensaje de texto después y le dije que estaba disponible tales días y a tales horas para ir a ver el apartamento y no me respondió. Yo pienso que no le gustaría que esté tan lejos de la estación central de trenes, pero nada grave. Si esta ha sido la experiencia, es para aprender, es para informarles a ustedes también de que tengan en cuenta que si no tienen carro todavía, lo más recomendable es que se muden cerca de la estación central de trenes, sea de la ciudad que sea la que ustedes se vayan a mudar, ya sea de Francia, Alemania, Bélgica. Las páginas en las que estoy buscando son las siguientes. Vamos a ir para acá para la computadora. Yo recomiendo que vengan a Google y coloquen Apartament à Louer Arlon. Yo siempre coloco esa búsqueda y me aparecen todas estas páginas que salen aquí. Igual si están buscando habitación, sea donde sea en Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo. Y de todas estas, por lo menos para buscar en Bélgica, yo recomiendo es esta, ImmoWeb. Entonces yo voy aquí a ImmoWeb, accedo y aquí veo todos los apartamentos que hay. Les voy a mostrar uno de los que más me llamó la atención porque era el más económico, que fue al que llamé. A ver, este no es este que está por acá, este. El precio me llamó la atención, 545, me parece que está muy económico, y 60 de las cargas. Tiene una habitación, un puesto de parking exterior para cuando tenga carro y es pequeño, pero bueno, lo importante es el precio, fue lo que más me llamó la atención. ¿Qué es lo malo de este apartamento? Que me queda caminando como a 20 minutos hasta la estación central de tren de Arlon. Entonces, como yo no tengo carro, pienso que fue que no le gustó eso al propietario, porque no me respondió después que le envié el mensaje de texto. Y la verdad que no lo llamé porque no me convence del todo. Entonces, como tengo tiempo, prefiero esperar a que aparezca algo mejor. Mi máximo para conseguir alquiler es en marzo. En marzo es que yo quisiera mudarme. Pero todos los días estoy buscando, todos los días. Si vamos para acá atrás,
Vemos más precios. Este también me llamó la atención, incluso es del mismo propietario, 695 más 65 y está más bonito, pero me queda aún más lejos todavía, me queda como a 30 minutos caminando. Y bueno, hay muchísimos. Revisen esa página que les estoy diciendo, también hay habitaciones. Revisen los grupos de Facebook, que les voy a dejar el link en la descripción del grupo de Facebook, donde normalmente alquilan apartamentos y alquilan habitaciones también. Amigos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por acompañarme. Los estaré manteniendo informados sobre cómo va mi proceso, cómo va mi búsqueda, pero yo creo que ya el próximo video que yo haga respecto a este tema es porque ya he conseguido el apartamento y ya sería para mostrarles y para decirles de una vez cómo fue el proceso para conseguirlo y cuáles son las recomendaciones que yo les daría, aparte de esta que ya les acabo de dar, para que puedan conseguir un apartamento en Arlon. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.